Y amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir este tema, esta prédica que Dios nos envía hoy. El título que hemos puesto: la enseñanza que transforma. De nuevo, la enseñanza que transforma. Nos daremos cuenta quién es que va a enseñarnos, cómo nos ha de enseñar y qué es lo que nos puede transformar a nosotros. Porque muchas personas de una u otra manera están instruyendo, enseñando, muchas veces de acuerdo a sus capacidades, otras veces es imitando lo que creen que es correcto. Pero hay una manera de enseñar que las personas que son enseñadas con esta manera son transformadas. Su vida va de gloria en gloria. Van conociendo la verdad, profundizando en ella. Y es maravilloso. Tenemos que conocer de dónde procede y cómo es que se aplica a cada una de nuestras vidas. Vamos a comenzar en el libro de Isaías. Me acompaña allí, por favor, en el capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Isaías 11, 1. Dice así la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Me detengo ahí un momentito. Versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, el papá de David. Y está hablando algo que va a suceder más adelante. Y este es un pasaje mesiánico que se refiere al Mesías, que algún día iba a venir. Iba a venir, dice aquí, será una vara que sale del tronco de Isaí. Esa promesa que Dios le había dado a David, que de su descendencia vendría alguien cuyo reino no tendría fin. Y aquí está anunciando. Y esta persona que vendría, verso 2 dice, tendrá el espíritu de Jehová con esa persona, aún desde su concepción. Y dice que será también, tendrá ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Toda persona que tiene el Espíritu Santo, estas cualidades las manifiesta. Sabiduría, temor de Jehová, buen consejo, siempre sabe dar. Dice el versículo 3, hablando del Espíritu Santo sobre esa persona: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sería alguien que vendría a abogar por los pobres, a abogar por aquellos que son afligidos en la tierra. Sería alguien que vendría a la tierra a hacer justicia. Sería alguien que vendría a la tierra y mostrará lo que es ser fiel. Fiel, siempre fiel. Está hablando de una persona. Está hablando de Cristo Jesús, que cuando Él viniera se conocería por lo que iba a hacer. Y dice el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo
que la raíz de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esta raíz de David será puesta como bandera, que las personas miren allí, aquellos que están siendo perseguidos, afligidos, aquellos que están en serios problemas, que el enemigo los tiene por destruirlos. Dice, mire esa bandera, corre a ella, allí hay alguien que te va a salvar, allí hay alguien que te va a rescatar. Será puesta por pendón en los pueblos, dice, y será buscada por la gente. Muchas personas conocerán de que está aquí en la tierra e irán allí para tener un encuentro con Él, con quien se refiere aquí, que está hablando del reinado justo del Mesías. Entonces vamos ahora a ir al Evangelio de Juan, cuando Cristo vino ya a la tierra. Juan capítulo 1, el versículo 43. Juan 1, 43. La Biblia nos dice que Jesús vino, estaba en la tierra. En este pasaje ya Jesús ha comenzado en el ministerio, ya fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces nos dice lo siguiente, Juan 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Paremos allí. Jesús, que comienza y está llamando personas a que le sigan, aquí hay algo muy maravilloso. Ya Él ha llamado anteriormente, nos habla de que ha llamado a Pedro, de que ha llamado a su hermano, pero aquí ahora hay un llamado especial para Natanael. Alguien que está como lo más probable creyendo que nunca se va a cumplir la profecía. Y mucho menos de Nazaret. Dices, ¿de ahí va a salir algo? ¿Qué hay que hacerle cuando alguien no cree, que está dudando, que lo pone en tela de juicio lo que tú le estás diciendo? Ven, hermano, acompáñame. Que sea Dios que te hable, que sea Dios que te ministre, sea Dios que te muestre. Ven y ve. Y dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Paremos allí. Una persona que se presente a Jesús y mire quién es, su majestad, su grandeza, aún vestido de humildad, si esa persona tiene un corazón sensible, sincero, conocerá que Jesucristo es el verdadero. Conocerá delante de quién está. Y por eso Natanael dijo, tú eres. Jesús le dice, cosas mayores verás. Verás los ángeles de Dios que vendrán, bajarán, subirán al Hijo del Hombre, ministrando, actuando con Él.
Hermanos, qué experiencia más gloriosa, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría, qué lindo tiempo aquel que vivieron los discípulos. Pero qué lindo tiempo el que tú y yo estamos viviendo también. Porque alguien nos dijo, ven y ve. Te voy a invitar allí a un lugar, o te voy a hablar de alguien muy especial, o te voy a decir algo glorioso que quizás nunca imaginaste, etcétera. ¿Cómo se nos puede acercar a alguien para darnos una buena noticia? En este caso, vemos de qué manera se le acercó este hermano de Natanael a hablarle. Pero cuando tú viniste al conocimiento de Cristo, o cuando tú supiste de que Él existía, o cuando alguien te invitó a algo glorioso, solo Dios sabe, quizás recordarás sus palabras. Lo importante es que estás aquí. Lo importante es que algo aconteció en tu vida. Algo aconteció o va a acontecer en tu vida. Por eso Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Y Dios te dice hoy a ti, todavía falta mucho por ver. Todavía falta mucho para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en las relaciones que tú tengas. Todavía falta mucho. Tienes que creerle al Señor. Vamos a ir ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y luego vamos a volver de nuevo a Juan. Pero primero Lucas, capítulo 6. Veamos algo allí. En el versículo 12 nos dice, en aquellos días, Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiere decir, Jesús pasó toda la noche orando, pidiéndole a Dios que cuáles de la multitud de discípulos que tenía, a cuales el Padre quería que fueran los apóstoles que siguieran a Jesús. 12 personas el Padre le mostró, ahí están los nombres, pero los demás siguieron como la multitud, los creyentes, los que iban con Jesús. Dice, voy a ir al verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué glorioso tiempo, ¿verdad? Gente de todo lugar se mencionaba, Jesús está en tal sitio, vamos allá. Porque poder sale de él. Todo el que le toca sale sano. Todo el que esté endemoniado, que esté influenciado de cualquier manera, influido por poderes de las tinieblas, queda libre. ¿No es glorioso esto? ¿Sabes? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la palabra. Su poder no mengua. El Espíritu Santo sigue en la iglesia obrando su obra gloriosa de poder, de milagros, de señales, de maravillas. Esta gente vio en carne viva lo que estaba escrito del Mesías. Él vendría y Él manifestaría su poder a favor de la humanidad. Dice más abajo el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Me detengo ahí. Cualquier persona a nivel
solamente humano, a nivel de razonamiento, diría, no, ¿cómo puede ser que alguien sea bienaventurado porque esté pasando hambre? ¿Cómo puede ser que alguien sea bienaventurada porque sea pobre? ¿Cómo puede ser que alguien sea bienaventurada porque viva llorando en su tristeza y gemir? Pero Jesús explica el porqué allí. Solo que con la mente natural no podemos recibir, aceptar y poder asimilar las enseñanzas de Jesús. La enseñanza que transforma es la enseñanza que viene directamente de arriba, que Jesús nos la da a nosotros y que está escrita en la palabra de Dios. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos, delante de la multitud, que son bienaventurados. Recuerde lo que decía Isaías, que Él vendría a abogar por la causa de los pobres. Y usted diría, oh, viene ahora a hacer campaña para que los pobres tengan su posición. Viene a explicarle a los pobres en la tierra algo mucho mejor que solo tener riqueza temporal y riqueza aquí terrenal. Jesús sigue diciendo, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Que Él le dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En otras palabras, si por causa de tú hablar de Cristo Jesús, las personas te tratan mal, se burlan de ti, te vituperan, te ofenden, dicen cuantas cosas terribles contra ti, en lugar de ponerte a llorar y a decir cosas extrañas, mejor dice, gózate, regocíjate. ¿Por qué? Porque eso significa que en ti hay otro espíritu y no en el que está en ellos. Y hay una lucha espiritual allí que tú no estás viendo, pero esas personas necesitan lo que ya tú tienes. Gózate porque ya lo tienes. Y gózate, regocíjate, porque en el cielo hay una recompensa muy grande para ti. Porque estás hablando aún en medio de un ambiente conflictivo a personas que te hacen la guerra y tú les hablas no para traer guerra, sino para traer paz a sus vidas. Entonces Dios quiere que no importa lo que nos pase, nosotros nos regocijemos en Él. Que reconozcamos que si estamos en Cristo, estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo correcto, que recibamos de Él sus enseñanzas, sus palabras, y si algo no podemos comprender, no tratemos de desecharla, sino más bien humildemente pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ministre, que nos ayude a comprender. Y la Biblia dice que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, vendría a nosotros también. Él nos guiaría a toda la verdad. Si hay algo que para ti es difícil de comprender en la palabra, primero que todo, ven a Cristo. Segundo, ponte a los pies de Cristo a aprender de Él. Una enseñanza que te va a transformar. Tú dirías, ¿cómo me pongo a los pies de Cristo si Cristo está en el cielo? El Espíritu Santo está en la tierra y Jesucristo está con nosotros, con su iglesia. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros el Señor. Bendito sea para siempre su nombre. Aleluya. Pero hermanos queridos, que nada nos detenga. Y así como aprendemos, procuremos enseñar a otros. Pero ¿qué vamos a enseñar? Si recibimos una enseñanza que nos transforma, ¿cómo debemos nosotros ahora pasar esa enseñanza a otros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego miremos qué nos dice la palabra. Pero veamos ahora en el versículo 27, nos dice,
Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Otra vez, la mente natural rechaza cosas así. Pero la sabiduría que viene de lo alto dice, eso es verdad. ¿Por qué? Porque es la manera correcta donde no me dejaré influenciar por nada malo que me hagan o que me digan, y podré ayudar a otros a que puedan vivir también de una manera estable sus vidas aquí en la tierra, sin dejarse mover de ese camino donde Dios los tiene y sin dejarse afectar por las cosas que vea, que le digan o las cosas que le hagan. En otras palabras, el Señor quiere hacer de todos nosotros personas que sean inmovibles, personas que sean estables en la fe, que no hay nada que nos pueda hacer caer porque sabemos dónde estamos. Ni siquiera cuando Dios nos respalde, cuando veamos milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas, que no nos afecte. Que nosotros mejor nos vayamos al piso en adoración a Dios y digamos, Señor, tú lo hiciste, tuya sea toda la gloria para siempre. Que no toquemos su gloria. Que no queramos nada de lo que solo a Él le pertenece. Muchas personas ven eso difícil también. ¿Por qué? Porque no aplican dominio propio. Aplican dominio propio cuando lo ofenden, dicen, oh, mejor me callo, pero que Dios te bendiga. A veces de mala manera. Así no funciona. Tiene que ser con un corazón verdadero que le dice, Dios te bendiga. Sabe que está hablándole a alguien que está en tinieblas, para que esas tinieblas sean rotas, sean destruidas, sean desechadas para siempre. Pero hagámoslo de corazón. Dice a tu enemigo, ámalo. Piensa, ¿quién te considera enemigo? ¿Quién no quiere saludarte en tu barrio, en la escuela, en tu trabajo, en la calle, en el vecindario, donde sea? Dice, hay una persona que cuando me ve voltea la cara y se va lejos. ¿Quién sabe lo que dice? Importante. Comienza a orar por esa persona. Procura acercártele a él y darle unos buenos días, como a tu mejor amigo se lo das. Rompe eso que hay allí que estás trayendo destrucción a ustedes. Aleluya. Ámalo, dice. A alguien que te aborrece, haz bien. Otra vez, esto no es algo razonable, esto es algo espiritual. Jesucristo es el maestro y nos dice, ¿cómo te enseño? Aprende y serás libre. Al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Pero la libertad es completa. Es en tu diario vivir que eres libre. Dice aquí, bendice a los que te maldicen. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, nos dice la palabra. Pongamos en práctica lo que nos dice la palabra. Es la manera de mantenernos nosotros en victoria, porque Dios nos da en su palabra todo lo necesario para que nosotros vivamos vidas. Vidas en triunfo, vidas en victoria, vidas que den la gloria a Él. Dice el versículo 35, voy a saltar allí. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí está diciendo, haced bien y prestad sin esperar recibir nada. Haz bien. ¿Ves a alguien que está batallando con algo? Procura ayudarle. Pero no te pidió ayuda, no importa. Si Dios te lo reveló, ya Dios te está diciendo, ayúdale. Pero no esperes que te vaya a devolver la ayuda o a pagar algo. No. El galardón viene de arriba. Porque si te lo pagan en la tierra, ya tienes tu galardón. Pero si no hay esa devolución,
el galardón es mejor el que viene de arriba. Dice el Señor, haz bien, presta sin esperar recibir nada. Recuerda que muchas personas viven impíamente de una manera desagradable a Dios, pero Dios es misericordioso. No los ha destruido. Más bien Dios envía personas a ellos para que les ayuden y para que puedan comprender que hay mejor manera de vivir la vida. Dice el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso Jesús dijo una vez, todo lo que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú a ellos. Todo lo que tú creas que vale la pena que te pase a ti, trata que le pase a otra persona. Todo. Aprendamos a dar el paso primero de bendecir a alguien y esperemos luego la bendición que nos va a llegar de parte de Dios. Pero seamos cristianos verdaderos. Cristiano significa el Cristo, el Mesías, es el que nos ha rescatado. Le pertenecemos a Él. Por eso nos llamamos cristianos para identificarnos con el Cristo. Y Él es que nos dice cómo debemos vivir. Él es que nos enseña lo que necesitamos conocer. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ponerlo por práctica. Tengamos cuidado, hermanos queridos, de no dejar pasar por alto las enseñanzas del gran maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Sus palabras tenemos que buscarla, escudriñarla, investigar sobre ella, no llenarnos de sabiduría humana, sino de la presencia del Espíritu, y en su presencia Él nos va a ir dirigiendo, en su presencia. Como vemos aquí, dad y se os dará. No una limosna, porque te devolverán con esa medida de limosna. Muchas personas quieren que Dios le bendiga grandemente, pero cuando ven a alguien en necesidad, le dan una limosnita. Hermano, si fuera a ti que te dan esa limosnita, tú le vas a decir gracias o vas a decir, wow, teniendo tanto y mírame como me humilla. Seamos sensibles a las necesidades ajenas. Cuando lo somos así, déjame decirte, nunca te va a faltar nada, porque Dios es el dueño de todo. Y Dios está buscando personas con corazones que son sensibles a los demás para usar esas vidas como canales de bendición hacia los otros. No te faltará nada, te va a sobrar para que tú des a muchos. Pero mientras no tienes mucho, lo poquito que tienes, trata de distribuir a otros que tienen menos que tú y verás cómo Dios obra en tu vida. Vamos a volver al Evangelio de Juan, por favor. Ahora al capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesucristo en la tierra, Jesucristo el Mesías, Jesucristo de quien se habló en los profetas, en los salmos, Moisés habló de él. El Antiguo Testamento habló de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Y toda la Biblia habla de Jesucristo. Y el Señor nos dice ahora esto. Juan 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Verso 46, él dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. Paremos ahí un momentito. Jesucristo es la luz de la vida, dice la palabra. Y todo aquel que cree en Él, en Cristo, no permanecerá en tinieblas. Porque antes de ver la luz de Cristo, cada persona está en tinieblas. Las tinieblas de este siglo les tienen por todo lado, atado, sostenido. Pero Jesús viene ahora para que no sigamos andando en esas tinieblas espirituales. Y dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Oyó bien? Si tú escuchas la palabra que Jesucristo dice y tú no la haces, no la pones por obra, en otras palabras, las menosprecias, no crees que son valiosas. Él dice, no te voy a juzgar por eso. Vas a seguir en tinieblas, pero yo no vine a juzgarte. Yo vine a traer salvación. Pero sabes una cosa, esas palabras que tú escuchaste, que menospreciaste, que no pusiste por obra, esas palabras darán cuenta contra ti en el día del juicio. Y ahí ya sí va a ser terrible la cosa. ¿Por qué? Porque la enseñanza verdadera la estamos recibiendo y si la rechazamos, solo nos quedan enseñanzas falsas que abundan por todo lado. Tenemos que ser sabios para poder discernir qué es lo correcto y qué no es correcto. Dice el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Escuche bien esto. Jesucristo declaraba que Él solo hablaba lo que escuchaba decir del Padre. Él solo hacía lo que el Padre hacía y le mostraba, eso es. Él podía hacer lo que quisiera, pero se mantuvo en obediencia, solamente hacía lo que el Padre le decía. Ustedes saben de muchas veces que fue tentado, pero Él solamente hacía lo que el Padre decía. Nosotros preocupémonos por hablar lo que Dios dice. No por ponernos a hablar palabras por palabras, a entretener a nadie. ¿Quieres enseñar a alguien que esa enseñanza penetre su corazón y le transforme su vida? Di la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Habla lo que Jesús hablaba. Que cada persona pueda entender que tú eres alguien que conoces la palabra. Y tú dirás, pero si no la conozco, ¿cómo la digo? Búscala. Aleluya. Escudriña. Saca tiempo para estudiar la palabra. No tengo tiempo. 24 horas al día tienes todavía. De esas 24 horas, saca tiempo para leer, entender la palabra y pedirle al Espíritu Santo cómo la pongo en práctica. Señor, preséntame una cita divina en este día, a alguien que yo entienda qué es para que lo aplique, etc. La palabra es viva y es eficaz. Pongámosla en obra. Jesús explica aquí que Él solamente dice lo que el Padre le manda a decir. Quiere decir que cuando leemos lo que Jesús dijo, el Padre está de acuerdo y el Espíritu Santo está de acuerdo y el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están de acuerdo en que eso es lo que debemos conocer, aprender, aplicar para que seamos transformados. Repito, verso 49, Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Preciso. ¿Cuántas personas comienzan a hablar de Cristo y se van por otro lado? Ay, hermano, ya lo dañó.
Yo quiero oír qué Jesús dijo y que tú entiendes, pero no más historias. Está lleno de historias que no te llevan a ningún lugar bueno normalmente. La vida, entonces busquemos aquello que sí nos edifica. Hablemos lo que debemos hablar. Que sean pocas tus palabras, pero que sean concisas, precisas, palabras que producen cambio en quienes te escuchen. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo y voy a terminar con algunas cartas del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pablo, que era también un hombre muy bien preparado, Pablo, que tenía mucha fama entre los judíos y persiguió la iglesia y todo eso, pero Pablo ahora, siendo un ministro de Cristo, un apóstol de Jesucristo, tiene mucho que decir de su vivencia. Pero mire lo que él dice aquí. Primera de Corintios 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Oyó? Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo es muy claro también. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque nos muestra cómo debemos actuar también. Hay mucho que decir, porque cada persona tiene vivencias muy lindas. Sí, qué bueno. Pero sabes, muy poco tiempo para poder influenciar a alguien con tu vida. Muy poco. A veces son minutos que se te presenta a alguien y te dice y te escucha. Y cuando te escucha empiezas desde que tú eras por allá, ay, ya mataste, se le fue el tiempo, gracias, nos vemos pronto. Pero si en esos pocos minutos tú le pides, Señor, dame palabras para esta persona, no sé qué decirle, pero Señor, que fluyan palabras. Ya tú pusiste tu corazón a que sea Dios que te dirija. Prepárate a hablar palabra de Dios ahora. Prepárate a tener una mente donde fluye la palabra. Aleluya. Santo. Así es. Conoce de Cristo, conoce de Dios, conoce lo que Dios dice, para que ese poquito o mucho que pudiste hablarle a alguien sirvió para toda su vida. Lo más probable es que tú, como yo, recordamos a muchas personas, aún de la niñez, que nos dijeron algo y eso está allí en la mente y en el corazón. Cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas, eliminadas de tu mente. Las cosas buenas, aprécialas, porque sirvieron para ayudarte en tu caminar, en todo lo que ha hecho el Señor contigo. Sigue diciendo Pablo. Voy a ir al versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Oyó bien? Si tú tienes al Espíritu Santo, y Jesucristo dijo que todos aquellos que crean en Él, Dios les hace hijos e hijas de Dios el Padre, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios el Padre. Son sus hijos y el Espíritu Santo viene a esas personas. Y la Biblia dice
que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber si eres hijo o hija de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás llevándote de lo que el Espíritu Santo te dice? ¿Estás siendo obediente? Si no sabes algo, ¿te preocupa para poderlo poner en práctica correctamente? El Espíritu Santo está en ti como maestro. Y el que empezó la obra, la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice la palabra. Entonces, ten esa comunión con el Espíritu Santo. Aunque estés trabajando, aunque estés haciendo lo que haciendo, una comunión, tu mente conectada con la mente de Dios, tu mente buscando conocer las cosas del Señor. Si estás en un ambiente de esos que abundan, donde por el oído quiere llenarse de cuantas inmundicias que escuchan los demás, sé sabio, sé sabia, tapa tu oído, ponte esos audífonos, pon una buena música cristiana y comienza a cantar cosas de Dios en medio de aquello que está sonando que ofende a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas porque conoce lo que hay en el corazón del Padre. Y todo lo que el Padre quiere, el Espíritu Santo lo revela. El Hijo de Dios está de acuerdo y allí estamos todos unidos trabajando en un mismo propósito. Ahora, versículo 14, mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como cuando Jesucristo decía en las bienaventuranzas, aquellos que son naturales no entienden, porque deben discernirse espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Si tienes la mente de Cristo, puede venir revelación a ti. Puede venir una visión. Puede venir pensamiento que tú dirás, wow, este pensamiento vino profundo. Algo que me dice, quiero esto, haz esto. Porque Dios habla a los seres humanos. ¿Tienes comunión con Dios? Será más fácil. Si no tienes comunión con Dios, si todavía no conoces de Dios, Dios te habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la tierra llamando personas. Y veamos qué hace el Espíritu Santo con aquellos que no conocen nada. Con aquellos que viven vidas desastrosas, vidas que dan lástima. ¿Qué hace el Espíritu? Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 1, estamos casi concluyendo el mensaje. Dice así, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa es la manera donde debemos vivir. Renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. Puede que estés haciendo algo que nadie sabe, pero te digo algo, lo sabe Dios y lo sabe el diablo, porque estás usando cosas de su reino y eso va a traer consecuencias a tu vida. Tienes que renunciar a todo lo oculto y todo lo que sea vergonzoso. Tomar una decisión, no más.
Si eso te deleitaba, si eso te hacía reír y gozar, no más. No deje que el diablo juegue contigo como si tú fueras un títere. Más bien renuncia a eso. Porque si no, ya sabes, vas a pagar las consecuencias. Pablo aquí decía que tampoco adulteraba la palabra. Pablo también decía que se recomendaba a sí mismo a toda conciencia humana. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que alguien diga de ti, tú estás haciendo lo correcto y tú sabes que Dios te está aprobando. Deja que si no te comprenden, a Dios que se encargue de hablarles a ellos, pero tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Preocúpate porque Dios te esté aprobando. Seas hallado siempre como obrero aprobado delante de Dios, que usa correctamente la palabra de Dios, dice la palabra. Aleluya. Santo, santo. Y dice el versículo 3, pero no todo el mundo conoce el evangelio, aunque Pablo ha estado predicando por todo lugar. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquellos que no comprenden el evangelio es porque tienen un velo en su entendimiento. Su entendimiento está entenebrecido por el príncipe de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, hoy día más que nunca. Les presenta cositas que les hacen reír y gozarse y les llenan la mente de cuantas cosas terribles y luego ya están caminando como zombies en la tierra, solamente viviendo por vivir y quién sabe. Pero dice aquí, ellos no perciben lo que es realmente la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero no se queda allí Dios. Dios tiene su iglesia en la tierra como luz para que penetre esas tinieblas y ellos puedan ver. Entonces, por eso dice, versículo siguiente, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú conoces de Cristo. Tú puedes entender más las cosas espirituales porque Dios mandó que resplandeciera la luz de Cristo en tu corazón por medio de alguien que te habló su palabra y el Espíritu Santo te redarguyó, te convenció de pecado, de justicia y de juicio y te dijo, hay una nueva opción, hay una nueva oportunidad para ti, te recomiendo que la aceptes. Aquí están las dos alternativas. Elige lo bueno, elige la vida, elige aquello que agrada a Dios y que te traerá salvación eterna a ti. Por eso obedeciste y esas tinieblas fueron rotas y esas tinieblas desaparecieron y la luz del evangelio de Cristo y su gloria ahora es fácil para ti verla porque ahora tu corazón resplandece. Porque Dios está en ti. Hermanos queridos, termino con una cita más en el libro de Colosenses, capítulo 3. Hermanos queridos, reconozcamos, si nosotros escuchamos la palabra, la ponemos como por obra, le damos atención, la valorizamos, reconocemos que eso es una joya preciosísima. Si nosotros decimos, Padre, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a como tú nos dices en tu palabra, enséñame, sabes, Él te va a enseñar, prepárate a aprender, no para menospreciar a nadie,
sino para tratar de ayudar a otros, reconociéndonos todos indignos de ser favorecidos por lo que Dios hace en nosotros, pero también agradecidos porque Dios no nos dejó allá en ese lodo cenagoso, en esas tinieblas, sino que nos rescató. Y dispongámonos a enseñar a otros como Jesús nos enseña, como Pablo dice, sin adulterar la palabra, diciendo lo que Dios dice. Colosenses 3, con eso termino el mensaje, versos 16 y 17, nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso nos dice la Biblia, que podamos hacerlo, que podamos vivir de esa manera. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. La enseñanza que transforma proviene de lo alto, del Padre de las luces, del Dios que nos enseña, del Dios que nos encamina por camino de verdad, de vida, y nos lleva a la gloria. Quizás necesitas más de Dios, conocer más de Él. Todos necesitamos más y todos necesitamos seguir conociendo porque hay mucha profundidad en Dios. Oh, inmensidad de Dios, del conocimiento de Dios, de la bondad de Dios. Imagínense, Dios, pero Dios nos va dando en la medida también que vamos deseando. Señor, tengo hambre y sed de ti, Dios te va a dar. ¿Quieres enseñar a alguien que ves que está perdido, perdida? Dios te dará la manera. Primero que todo, recíbela para ti y poder darla a otros. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Primero tenla tú, apréciala y podrás hablar a otros de una manera correcta, sin ser hipócrita, sin decir por ahí hay alguien que quizás sabe más, así es. No, encárgate. Si Dios te puso a alguien, Dios quiere mostrarte que tú también lo puedes hacer. Usó a Pablo, usó muchas personas y hoy día sigue usando muchas personas. Déjate usar por Dios también. Vamos a orar. Si hay palabras que no has conocido, que no has entendido, que has rechazado, que has buscado, quizás se equivocó allí alguien. No es que se equivocó, es que pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar. En esta hora, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Mira, Señor, cada persona aquí presente, cada persona donde está allá en la distancia, que tú conoces y que está unida a nosotros en espíritu. Padre, aquellos que aún no te conocen, que tienen el entendimiento entenebrecido, en esta hora te rogamos que tu gran misericordia, Señor, sea sobre sus vidas y la luz de la gloria del Evangelio de Cristo pueda llegar a esos corazones y ellos escapen del control del maligno. Señor, liberta a esas almas que están cautivas. Si aquí hay alguien que se siente de esa manera, por lo que ha visto, por lo que se entretiene, por donde se mete, por las cosas que hace, oh Padre, ten misericordia. Tú has dicho que si alguien escucha la palabra y no la hace porque la menospreció, algún día darán cuenta por esa palabra que no quiso apreciar. Señor, ten misericordia y permite que todos podamos comprender que tu palabra es verdad, que tu palabra es para que nosotros la creamos, la comprendamos, la empleemos en todo nuestro vivir. Bendice, Señor, cada vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a comprender. Dirígenos, Dios.
Dirige nuestros pasos. Sigue, Señor, mostrándonos. Sigue poniendo esas citas divinas, esos encuentros con personas claves que tú tienes en la tierra, a los cuales quieres ministrar. Y estás buscando corazones dispuestos. Estás buscando vidas que te dicen: sí, Señor, yo voy. Envíame a mí. He aquí, yo estoy dispuesto. Padre Santo, estamos en tiempos difíciles, donde las tinieblas tienen la gran mayoría de la humanidad atrapadas. Permite que tu pueblo se levante, Señor, como ese ejército tuyo que va en contra de toda tiniebla con la luz de Cristo y conquista las almas para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Nos disponemos, Señor. Dale gracias al Señor. En lo que el Señor te muestra que quiere usar tu vida, o en lo que el Señor te muestra hoy, donde te perdona y donde ahora te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Prepárate, porque Dios hará cosas grandes en ti también, para beneficio de multitudes y para la gloria del Altísimo Dios. Presentemos al Señor esta canción de todo corazón. Aleluya.